Bueno, Pedro Infante y Antonio Pedro es la misma persona. Bueno, hoy vamos a liberar al fin este análisis biométrico con inteligencia artificial que hicimos la semana pasada en el programa de Grafos y Gestos con Marifer Centeno. Y bueno, no se van a dejar de sorprender. Realmente la similitud que tienen entre ellos dos lo pudimos meter a este motor de inteligencia artificial y el resultado es realmente impresionante. Chéquense esto. Estamos de regreso en Grafos y Gestos. ¡Ay, Dios mío! Estamos de vuelta. Esto se llama Grafos y Gestos y lo prometido es deuda. Señor Ernesto Buitrón, usted es un gran experto en Antonio Pedro y Pedro Infante. Sí, tenemos ese halo, sobre todo ahora que salió el tema de los dobles de Luis Miguel, me parece que todo mundo estábamos pensando si realmente la gente puede tener dobles. Y entonces recordamos en este programa la historia de Pedro Infante y su misteriosa muerte y la aparición de un imitador, llamémoslo así, un doble, 27 Antonio años Pedro. después de la muerte. 27 años después, y físicamente coincide con los 27 años que hubieran pasado dentro de la vida de Pedro Infante, o sea, la parte como envejece el cuerpo, pero también la similitud de las voces, la similitud de los gestos, la similitud de las arrugas de los ojos. La voz. Bueno, exactamente la voz, y sobre todo un tema que yo creo que cuando una persona es imitador o se dedica a idolatrar a estos ídolos, lo que quiere es promoción, pues porque así tiene una forma de cantar, una forma de vida, pero a él le molestaba demasiado que lo compararan con Pedro Infante. O sea, era la pregunta prohibida para Antonio Pedro, que lo descubre TV Azteca en su momento porque decía que él no era, pero de una forma en la que trataba de ocultar algo. Que un reportaje que se hizo extraordinariamente viral que hace Rosa María de Castro hace muchísimos años y que sorprendía ver los gestos, la voz. Aquí vimos la escritura y notamos que había similitudes muy importantes, incluso es el mismo modelo caligráfico, hablando del gesto gráfico hay grandes coincidencias, pero me parece que era necesario hablar con nuestro colaborador, amigo, además admirado, que es un honor que está aquí, Alejandro Moreleón, con el fin de que nos diga qué arroja la inteligencia artificial al respecto. Bienvenido, señor Alejandro Moreleón. Hola a todos, muchas gracias por la invitación otra vez. No, hombre, pues estás en tu casa. Muchas gracias y ahora con esta gran polémica que bueno, encantado de analizar. Cuéntanos qué fue lo que se hizo en este estudio de biometría facial, cómo funcionó en este caso el motor, qué aspectos consideramos para saber si verdaderamente Pedro Infante es Antonio Pedro. Bueno, me gustaría dar un poquito de contexto, porque bueno, en especial este análisis fue fue diferente, y ahorita les voy a decir por qué. La calidad de la imagen que tenemos en cuanto a todo lo que tenemos, bueno, y más que nada de Pedro Infante, no es la mejor, ¿no? Entonces, esos detalles también hacen que, bueno, las variables con las que nosotros hacemos los cálculos pueda llegar a ser un poco ambigua. Pero bueno, la similitud es impresionante. Si vemos la diferencia entre la posición de los ojos, entre las señas, incluso se hablaba de una cicatriz que compartían de una de las películas que rodó Pedro Infante. Entonces, bueno, todo este tipo de similitudes fue todo lo que se analizó, hasta la posición de las orejas, posición de los ojos, marcos faciales, bueno, ahora sí, Lunares. lunares, que bueno, en este caso, donde tenía, y este es un punto bastante chistoso, porque donde tenía un lunar, Antonio Pedro, Pedro Infante tenía también una pequeña cicatriz, pero la posición donde estaba hace que el motor también reconozca esos patrones y nos dé un score al final, como siempre. Yo agradezco mucho a Javier Toledo y al doctor Javier Silva que nos hicieron favor de mandarnos algunas de estas imágenes aquí a Grafos y Gestos con el fin de poder que Alejandro tuviera todos los elementos posibles. Pero entonces sí importa la calidad de la cámara en aquel entonces con lo que estamos viendo en este momento. Correcto. En sí la definición que podemos llegar a tener, acordémonos que como va evolucionando bueno, la calidad de la fotografía, va aumentando los píxeles, bueno, estos pequeños puntitos que van generando las imágenes digitales. Entonces, ¿qué es lo que nos da este tipo de pixelaje en una imagen? Nos va a dar calidad y definición para que nosotros encontremos ciertos detalles que, bueno, sirven como un input o un ingreso a esta máquina de este motor de inteligencia artificial y para que podamos tener un resultado. Y el resultado es impresionante.
¿Qué opinas, Ernesto Buitrón? Estoy impactado, sobre todo porque tantos años tuvieron que haber pasado. Fíjate que en su momento cuando sale el rumor, pues la voz era el único, y la voz y la parte del parecido físico era la única referencia que tenemos. Ahora con la inteligencia artificial, que lo estamos viendo para toda la gente que nos está escuchando en sus coches, vemos la comparación de fotos de Pedro Infante y la comparación de fotos de Antonio Pedro, la parte de las orejas, las medidas exactas de los ojos, incluso la forma, las fotos que estamos viendo, cómo se acomodaba perfectamente igual el sombrero. En su momento pues se dijo que era un imitador, pero yo creo que para que tenga un motor de inteligencia artificial que arroje estos resultados con la tecnología que tenemos hoy día, sí, tenemos ahora sí un 80-20, ¿no? A ver, querido Alejandro Moreleón, dinos qué porcentaje arrojó. Yo considero que hay parecidos importantísimos en escritura, lenguaje corporal, haciendo análisis grafoscópico. A mí me parecía que era muy interesante. Vimos un análisis vocal de Ceci Coach, que es maravillosa, esta extraordinaria analista de voz en YouTube, y decía, es sorprendente lo que veo, pero pues vamos a ver qué dices tú, que es decisivo. Y el resultado es impresionante porque al final, ya que se corrió todo el proceso y como siempre no me voy a ir muy técnico, nos dio un 77% en uno y un 78% en el otro tipo de análisis que hice. Entonces, esto es altísimo. Y eso, ¿cuál es el análisis de este score? Acordémonos que esto es un resultado de una máquina. La interpretación que nosotros hagamos ya como expertos cambia. Entonces, si ustedes me preguntan cuál puede llegar a ser mi conclusión, es de que ante un sistema biométrico simple, podría pasar como Pedro Infante bajo toda la estructura. Ay, Dios mío, Que tiene, pero bajo un esquema un esquema biométrico avanzado, como ya de seguridad avanzada, como gubernamental, de ese 97,5, no pasaría. Pero, ojo, es una interpretación que nosotros hacemos del resultado que puede tener un motor biométrico con inteligencia artificial, ¿no? Teniendo como cautela que la calidad de la imagen, el pixelado, todo lo que nos ha explicado el día de hoy. Claro, y sobre todo la distancia de las fotos, ¿no? La distancia que tenemos de una imagen a otra, que obviamente cambian, pero sí es un trabajo interesantísimo ver cómo la inteligencia artificial incluso nos está dando la razón a los que llegamos a pensar, y a la gente que nos está escuchando, pueden entrar a YouTube y buscar Antonio Pedro, doble de Pedro Infante, así lo van a encontrar, y van a salir de dudas, porque hay mucha gente que quizá no lo conoce, pero para lo que nos estás explicando, me parece que yo creo que sacará al público sus propias conclusiones. Para mí, siempre fue Pedro Infante. ¿Cómo desapareció? No lo sé, pero cuando me enteré de cierta forma en las redes, después de que él falleció, sí veía yo a Pedro Infante. Totalmente, y además en condiciones tan extrañas en las que desaparece a los 5 minutos que sale este vuelo que él va piloteando, que él va a cargo, el tema político en aquel momento, justamente surge Antonio Pedro cuando este aparente político ya no tiene, pues ya muere. Entonces, este misticismo que cubre a Pedro Infante se vuelve interesantísimo, y no tengo cómo agradecerte, Alejandro, que hayas estado este sábado también con nosotros. No sabes la luz que nos das. Con muchísimo gusto, en verdad, al revés, es un honor la invitación, y bueno, pues aquí está el resultado. Gracias, Alejandro, y qué interesante sobre todo porque la tecnología hoy en día pocas veces se equivoca, ¿no? Sí, claro, y bueno, como lo comentábamos, es una interpretación, pero es una guía que nos puede llegar a dar luz al final del túnel cuando hay este tipo de casos con misticismo y no podemos tener una prueba exacta ni científica más que con este tipo de soluciones. Muchísimas gracias, como siempre. Estás en tu casa y nos vemos el próximo sábado. Con mucho gusto. Con un misterio más. Ya se aclaró uno. Ya se aclaró uno. Bueno, uno de varios. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Oye, y hablando